Bien fuerte hablen, chicos, por favor, ¿sí? ¿Ven la pantalla? Sí. Sí, Bueno, Sofi, ¿pusiste para grabar? sí, ya está grabando, así que Bueno chicos, cuando buenos quieran días. apliquen. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy nos tocó el tema de identidad de las organizaciones. El autor es el que ven ahí. Y ven ahí, los integrantes son... Cristian, te escucho muy bajito, habla más fuerte. ¿Me escucha, profe? Ahora sí. Y bueno, los integrantes son Fernández Solange, González Naila, Sofía Mendoza y quien le habla, Fernández Cristian. Bueno, el tema que nos tocó hoy es los componentes del paradigma de la complejidad. Para hablar de esto, retomamos algunos conceptos que se dio en la clase anterior, que es esto de lo instituido, instituyente, grupo objeto, grupo sujeto, paradigma de la verticalidad, horizontalidad, la racionalidad subyacente y los roles que se juegan dentro de una institución. Todo esto van a ser componentes que se encuentran en una organización y que van a ser complejos a esta organización. Sí, ¿puedes pasar al otro? Para hablar de la complejidad de la organización tenemos que tener en cuenta dos cosas. La realidad organizacional, que la realidad organizacional vendría a ser lo que se vive día a día en una organización, dentro de una organización. Y esta realidad va a ser vista por un observador, que esta va a influir mucho. ¿Por qué? Porque el observador va a depender si se encuentra dentro o fuera de la organización, es decir, si forma parte de la organización o no forma parte de la organización. Hay que tener en cuenta estos dos fenómenos. Sofi, ¿puedes pasar al otro? Y ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, podemos hablar de características de esta complejidad organizacional. La complejidad organizacional, como dijimos anteriormente, tenemos que tener en cuenta la realidad organizacional y el observador. Pero lo que hace compleja a esta organización es la variedad e interacción. ¿Por qué ustedes creen que la variedad e interacción va a ser compleja a una organización? ¿O va a hacer que la organización forme parte de la complejidad? Bueno, la variedad de interacción influye mucho porque acordémonos del concepto que dio nuestro compañero Esteban en la clase anterior, que hablaba que la organización se creó, se funda para responder a las demandas sociales y resolver problemas. Frente a esto, tenemos que tener en cuenta que a la hora de resolver un problema, responder a las demandas sociales, va a haber una variedad de acciones, intereses, condiciones, y que las mismas van a conllevar a una interacción entre los integrantes de esta organización. Acá también acuérdense de los roles que van a tener cada uno. Por lo tanto, esto es lo que va a hacer compleja a la organización. ¿Entienden? ¿Se entiende? sí, sí. Bueno. Cristian, no te olvides de hablar bien cerquita a tu micrófono porque se escucha muy bajito tu voz, ¿eh? ¿Se Por favor. entiende? Digo, ¿se entiende? Así, en ese tono, dale. Bueno. Sí, se entendió. Bueno. También tenemos que tener en cuenta otras características de esta complejidad organizacional que no va a ser trivial. Trivial es que no se le da importancia o no se le da mucha importancia a un fenómeno o algo, a una causa. Por lo tanto, una organización a una organización le acontecen fenómenos tanto del exterior como del interior, es decir, causas, problemas. Por lo tanto, ¿ustedes qué creen con esto de la pandemia? Un fenómeno de la pandemia, un agente externo
que con esto de la pandemia, ¿la organización escuela le da importancia a este fenómeno? ¿Sí o no? Ah, están Sí, todos silenciados, perdón. Exacto. Se le da mayor importancia, ¿por qué? Porque estos agentes, tanto externos como internos, lo que vienen a causar es un cambio organizacional dentro de esta organización. Por lo tanto, se dice que la organización es trivial, es decir, que se le da importancia a estos fenómenos, a estos agentes. Y otra característica, hay que pensar a la organización en la cual o sea, la complejidad hay una coexistencia del orden y del desorden en el plano manifiesto y latente. Es decir, que en toda organización se va a encontrar tanto tensiones que van a generar conflictos. Para entender esto mejor, el orden, con lo que habíamos hablado en la clase anterior, vendría a ser aquello instituido, aquello establecido que genera un orden. Y el desorden vendría a ser aquello instituyente, que trata de cambiar eso que está establecido. Y el plano manifiesto vendría a ser el poder poner en palabras o en acciones aquella causa del desorden. Y lo latente es no poder poner en palabras, no tomar acciones por aquel desorden. Un ejemplo de esto, con esto de la pandemia también. Tenemos en cuenta que con las aulas virtuales hay una tensión clara entre los padres, los alumnos y los docentes. ¿Por qué? Por esto que mandan mucha tarea, lo que se escucha hoy en día. Que mandan mucha tarea y los padres se saturan por todas las cosas que tienen que hacer. Y entonces aquí hay una tensión que va a generar un conflicto, obviamente. Entonces, si esos padres se unen, se juntan, lo que van a hacer, lo que podrían hacer es elevar una nota a la directora o a la parte de la institución, de la organización, y manifestar eso. Entonces, ese conflicto. Entonces, ahí se haría, entonces ahí se vería claro que se pone en manifiesto ese conflicto, esa tensión. Pero tenemos la otra cara que es la siguiente, que por más que eso moleste a los padres, ¿qué pasaría? Los padres, si no se juntan y no dicen nada, entonces eso quedaría de modo latente. ¿Se entendió con ese ejemplo? O si no, le pongo otro ejemplo. Lo que pasó, lo que estábamos hablando con la profe psicopato el año pasado. Tuvimos psicopatología. El orden era que teníamos que entrar a las 8 de la mañana, 8:15. Teníamos que entrar a clases. Eso era el orden establecido, lo instituido. Bueno, la profesora tomaba lista al final de la clase. ¿Qué pasaba con esto? En el desarrollo de la clase, muchas personas llegaban tarde o salían, se levantaban, iban a buscar mate, bostezaban, todo. Esto generaba un desorden. ¿Qué pasó? La profesora, primeramente, como eran los primeros días, esto le molestaba claramente, pero no decía nada. Entonces quedaría en modo latente. Pero una vez que la profesora ya se cansó, digamos así, de nosotros, ¿qué pasó? Agarró y hizo manifiesto su enojo y agarró y empezó a tomar clases, asistencia a las 8 en 8:15 en punto, en puntito, así en puntito. Y entonces la profesora pudo hacer aquello latente de modo manifiesto. Por lo tanto, podemos decir que las tensiones que van a generar conflictos es necesaria en una organización. ¿Por qué? Porque las mismas buscan soluciones para todo el grupo, dependiendo, teniendo en cuenta el paradigma que atraviesa a cada organización, si es vertical, horizontal, entre otros. Y ahora con todo lo que dije anteriormente, el efecto que produce el paradigma en una organización. El efecto que va a producir el paradigma en la organización va a ser la de equifinalidad. ¿Qué es la equifinalidad? La equifinalidad vendría a ser, con todos estos agentes que nombré anteriormente, componentes, poder buscar
poder buscar frente a un problema varias soluciones, no solamente quedarnos con una sola solución. ¿Entienden? Con esto de las clases, con esto de las clases presenciales.